Buenas noches a todos los que nos están escuchando por este Facebook Live, en este su programa Directo a la Justicia. Adajisa está con nosotros, está en los controles, y tiene un pequeño problemita técnico que quizás en algún momento se nos una, quizás no, pero esperemos que sí. Hoy es 1 de octubre del 2025 en el programa 304 y pues le doy la bienvenida a todos los que nos están escuchando por el Facebook Live y los que nos estarán escuchando eventualmente por las distintas plataformas, ¿verdad? Y hoy con nosotros tengo a mi querido amigo, compañero de oficina, Alexander Morales Soto. Te doy formalmente las buenas noches a usted, Francisco, a Dayitza. Es un honor volver a estar nuevamente en este programa. No es la primera vez. Hace un tiempito atrás Sí, participé en dos ocasiones del programa. Te doy las gracias por permitirme estar nuevamente en el programa. Las noticias que vamos a estar discutiendo en el día de hoy son unas noticias eh, súper interesantes. Francisco, son varias noticias. Usted me dice por dónde empezamos. mira, vamos a comenzar, anyway, vamos a comenzar con la designación la semana pasada por el presidente Donald Trump de la designación del grupo, de un grupo. Vamos a discutir si es un grupo, si es una organización, cómo está elucubrada, si es que elucubrada está, ante la designación del grupo Antifa, que es un grupo, conforme lo define la orden ejecutiva presidencial, que lo designa como un grupo terrorista, Antifa, ¿ok? Y de eso es que vamos a hablar hoy, de esa orden ejecutiva presidencial que firmó el presidente Trump, declarando Antifa como una organización terrorista nacional, ¿verdad? Así que esa orden ejecutiva, tenemos que decirles a ustedes, ¿verdad?, que designa Antifa como una empresa militarista, como una empresa anarquista, y que llama explícitamente, o sea, de forma abierta, al derrocamiento del gobierno legalmente constituido en los Estados Unidos. Recuérdense que actos dirigidos a derrocar el gobierno legalmente constituido son delitos de pena capital, para que sepan, para que ubiquemos esto en el escenario legal que implica, no en el escenario político. Estoy hablando del escenario legal y lo difícil que quizás sería una determinación en términos de cómo vamos a aplicar esta ley. Ese es el problema aquí, ¿verdad? Este, y obviamente el presidente apoya su determinación diciendo que ha habido un patrón de violencia política diseñado, ¿verdad?, para reprimir la actividad política legítima, y obstruir el Estado de Derecho. Obviamente, cuando eso ocurre, usted tiene una instrumentalidad terrorista, ¿verdad? Y ahora bien, ¿cómo bregamos con esto? Porque hay una realidad, Alex, ¿verdad? El compañero Alexander Morales, que también es abogado, somos abogados juntos en el mismo bufete. Primero, aquí vienen los problemas. Antifa no es un grupo único. Eh, Usted va a tener múltiples activistas, ¿verdad?, de grupos de izquierda, pero que no constituyen una entidad única. ¿Entiendes? Tú no puedes decir, Antifa tiene sedes en los 50 estados, su cuartel general está en Idaho, opera, el presidente es tal persona, ¿verdad? Eh, y promulga el derrocamiento del gobierno para dar base entonces a la existencia de un sistema anarquista. Para empezar, primero habla de anarquista, habla de comunista y habla de socialista de extrema izquierda. Son tres cosas distintas. Porque si usted, en ciencia política, si usted va y examina los tres términos, voy aquí a trasladarme hacia los estudios de bachillerato, el marxismo no es otra cosa, ¿verdad?, que el desenlace final del socialismo utópico o el socialismo científico del que escribieron Marx y Engels, donde va a ser un gobierno del proletariado. Bueno, y sabemos que en esos tipos de lugares en que se ha pretendido
eh, el gobierno del proletariado, gobiernos comunistas o gobiernos socialistas de extrema izquierda, vamos a poner en Latinoamérica un ejemplo, que es y no es, porque eso no es lo que escribió Marx, ni eso es lo que escribió Engels, ni eso es lo que escribieron ni Mao, ni ninguno de los que postularon este sistema, pero obviamente lo que está en Venezuela pretende ser algo así, lo que está en Cuba pretende ser algo así, pero sabemos que eso no es así, ¿verdad? Eso lo sabemos, que son dictaduras, en el caso de Venezuela, una narcodictadura disfrazada de un gobierno legítimo que no lo es, y en Cuba una dictadura de mequetrefes de tercera categoría que se han mantenido desde el 1959 en el poder en Cuba. Así que tenemos primero horizontes distintos. ¿Sabes? ¿Qué es socialismo de izquierda? ¿Qué es marxismo? ¿Qué es anarquismo? Porque el anarquismo es la inexistencia de gobierno. Entonces, estamos hablando de un sistema de gobierno en el que no hay gobierno. Tumbamos al gobierno y cada ciudadano se gobierna como le dé la gana, nos gobernamos como les dé la gana, interactuamos como nos dé la gana, sin un sistema jurídico que dicte normas, a ver cómo nos va. Eso, digo, desde mi punto de vista y mi concepción, no hay forma de que esto pueda ocurrir, no hay forma de que, de que, de que podamos existir en una sociedad anarquista sin ningún tipo de regulación. O sea, no veo eso, ¿verdad? Pero más o menos esto es lo que dice. Entonces, vamos, eh, esta gente, tú puedes ver, ¿verdad? ¿A dónde nos trazamos? Mira, se dice, por ejemplo, en los años 30, en los años 40, cuando empezó el movimiento nacionalsocialista en Alemania con Adolfo Hitler, este, pues surgieron grupos que se llamaban los antifascistas en alemán, los antifascismos, antifascistas. Y obviamente se ponían a qué? Al gobierno de Hitler. ¿Esos son los antifas de hoy en los Estados Unidos? Obviamente no, porque cualquier persona que estuviera en contra del gobierno nacionalsocialista de Hitler o del gobierno fascista de Benito Mussolini en la Alemania de la Segunda Guerra Mundial, pues también era un antifascista, pero no necesariamente un antifascista es una persona de izquierda. Yo soy antifascista y no soy de izquierda, soy totalmente de derecha. Así. O sea que eso va a depender en dónde nos ubiquemos en tiempo y espacio. Pero para que vean lo difícil que es esto. ¿Por qué? Porque para mí el problema aquí es uno de vaguedad, ¿verdad? Y cuando hablamos de ley vaga, voy a dejar a Alex con eso, es cómo vamos a aplicar esto, a quiénes vamos a escoger. Porque ahora podemos llamar antifa, por ejemplo, a un comunista, a un socialista de izquierda, perfecto, a un anarquista, pero también se hablan de los pro LGTB, que sabemos que hay LGTB conservadores, hay LGTB de medio y hay LGTB de izquierda totalmente. Hay LGTB que se comportan y hay LGTB que son un asco. Es como cómo trabajamos con esto, cómo identificamos esto y cómo aplicamos esta orden ejecutiva a la hora de procesar, porque no solamente podemos procesar criminalmente y en el caso, obviamente, de que no sean ciudadanos de los Estados Unidos, expulsarlos, expatriarlos, sacarlos del país. Alexander, te escucho con esta cuestión del principio de vaguedad, el debido proceso de ley y cómo bregamos con algo que es difícil de identificar. Te escucho, querido amigo. Antes de entrar a discutir eso, Francisco, yo, eh, ¿verdad? Es menester discutir primero, pues que no está muy claro qué realmente es Antifa, qué realmente. Entonces, yo estuve haciendo una búsqueda y estudiando sobre realmente qué significa Antifa y qué es este grupo. Pues Ujú. entonces, Sí, lo que aparece, ¿verdad? Antifa se clasifica, es una palabra que es compuesta, antifascista, Antifa, en contra antifascista. en contra de el fascismo, exacto. Entonces, eh,
el gobierno de Estados Unidos, ¿verdad? Eh, indica que los antifas son un movimiento que se opone a todo lo que no está dentro de su política pública que ellos pretendan discutir o llevar a cabo e implementar durante su gobierno. Eh, Se opone a lo que es el fascismo. ¿Y qué es el fascismo? Vamos a buscar, hicimos la búsqueda, ¿qué es fascismo? Pues fascismo no es otra cosa que un movimiento político autoritario que busca idolatrar la nación, la idea de guerra total, la guerra hacia los enemigos, una sociedad jerarquizada, la exaltación de la nación, lo que proyecta el presidente de los Estados Unidos. Sencillo. También es un movimiento que se opone al racismo. Antifa es un movimiento también que se opone al racismo. Es un movimiento también que se opone al supremacismo blanco, que son dos cosas distintas, racismo y supremacismo blanco. Parece tener Ujú. cosas en común, pero realmente no lo son. Y se opone a las personas de extrema derecha, como lo era el joven que fue asesinado hace unas semanas atrás. Y de ahí es que surge este movimiento de Trump de catalogar a los antifas como un grupo terrorista. Terrorista. Charlie Kirk. Entonces, ¿Te refieres al asesinato de Charlie Kirk? correcto. Entonces, ¿cuál es la ideología de los antifas? Pues mira, la ideología, hay diferentes ideologías, que es un grupo demasiado amplio. Y entonces están catalogando a las personas que tienen una ideología de anarquismo como antifa, a los del socialismo como antifa, a los del comunismo como antifa. Entonces, pues ahí es que viene, ¿verdad? Lo que pudiera catalogarse cuando vayan a aplicar, eh, que es demasiado vago, muy excesivo y puede ser arbitrario en la aplicación de a quién se le va a aplicar o no, a quién se le va a catalogar y qué es lo que va a pasar con X o Y grupos, que son grupos que no van acorde a la mentalidad del gobierno o del presidente del gobierno. Entonces, el objetivo principal es frenar el avance de movimientos fascistas. Yo estuve leyendo eh, que la persona que estaba a cargo del FBI en el primer término de Donald Trump, parece que ya esto lleva un tiempo, esto ya viene hace un tiempo atrás, había expresado que era difícil catalogar o no se debía catalogar eh, un movimiento como un movimiento terrorista porque según lo que aparece y los estudiosos, no hay una estructura en ese grupo. Eh, Si me permites a mí, Alexander, brevemente, y te dejo con esa misma idea, es lo que tú dices, no hay una estructura. Es como yo agarrar distintos grupos con distintas Ideología y ideologías, pensamientos que no van a acordar lo mismo. pensamientos que no van de acuerdo, que no son unísonos entre sí, que pretenden la orden ejecutiva decir que son unísonos, que no lo son, que actúan en concierto y común acuerdo cuando no actúan en concierto y común acuerdo, cuando no hay una conspiración concertada en términos de todos los grupos esos que se identifican en esa orden ejecutiva. Porque si tú vas a encontrar comunistas, por un lado, y están organizados, tú vas a encontrar socialistas de ultraizquierda y están organizados. Tú vas a encontrar anti, eh, vas a encontrar woke y están organizados. Vas a encontrar grupos LGTB de izquierda totalmente organizados. Oye, los encuentras en la iglesia. En la iglesia episcopal en los Estados Unidos, que es una iglesia abierta al homosexualismo, yo soy miembro de esa iglesia y en esa parte obviamente no estoy de acuerdo, pero justifican la ordenación de obispos homosexuales, de sacerdotes homosexuales, el matrimonio gay, para que tú veas lo que llegan. Pero lo más brutal es que yo he visto marchas de esa gente
en el área norte de Nueva Inglaterra, sacerdotes vestidos con estolas arcoíris, vestidos prácticamente ropas interiores, con un atavío sacerdotal, bueno, una burla, pero esa gente obviamente no son antifa, esa gente son, lo que están haciendo son un movimiento gay de ultraizquierda, que, 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 pero, o sea, ¿me entiendes? Es lo difícil en la aplicación entonces cuando yo como entidad que tenga que aplicarlo, porque las órdenes ejecutivas no se escriben para adornar ni para expresar pensamientos, sino para trabajar sobre ellas, cómo procesamos y cómo identificamos de manera estructurada algo que no está estructurado. Y ahí es que va el principio de vaguedad, que es vago en su aplicación porque la definición es tan excesiva o tan extensiva que al momento de su aplicación tú no puedes eh, eh, aplicar eso de una manera que no sea caprichosa. O sea, que la manera en que lo vas a aplicar es caprichosa. ¿Me sigue? Ese es el problema que tiene. Te dejo con el pensamiento que estaba, Alexander. No, en efecto, lo que acabas de mencionar es la línea por la que iba, Francisco. Realmente cuando se vaya a implementar esa orden, que vaya un agente a intervenir con algún grupo en particular, pues sería el criterio de ese agente si desea intervenir con la persona, procesarlo, versus el de otro que quizás no, es que es demasiado vago. Yo No. quizás pudiera tener algunos tipos de características de ese grupo, de cualquiera de las cosas, de los pensamientos, de las ideas, pero realmente es Claro, demasiado. por ejemplo, yo estoy seguro que tú y yo somos antisupremacistas blancos. Nosotros no creemos que los blancos deban ser, que son superiores y que deban ser lo que... Y no estamos de acuerdo con esa gente, con skinheads y esa gente. No estamos de acuerdo con ellos. ¿Eso nos clasifica como antifa? No. Nosotros estaríamos en contra del fascismo. Claro que sí. ¿Nos hace eso antifa? No, porque nosotros somos republicanos. Somos republicanos. Esa es la cuestión que no, ¿verdad? Que traigo esto, la preocupación, porque hay mucha gente celebrando esto y ojen mucho cuidado con esta cosa. Como decía mi profesora de contratos, Olga Soler, ojen mucho cuidado, ¿verdad? Porque lo que parece ser algo bien estructurado no lo está, ¿verdad? La orden ejecutiva es muy ambigua y se presta en su administración en ser un mecanismo eh, 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 que viole el debido proceso de ley, que sea caprichoso. Y vamos, la primera defensa que va a levantar todo el mundo es soy yo antifa y cómo tú me clasificas ahí y por qué me debes sacar. Por ahí debemos empezar una defensa a los abogados que vayamos a articular en su momento, ¿verdad? En las distintas cortes. Pero vamos a la otra cosa, y es este loco que habíamos hablado la semana pasada y que es un pastor mexicano, estadounidense mexicano, chicano, le decimos, que se llama de nombre, responde el nombre Noazón, Nazón Joaquín García. Nazón Joaquín García tiene una iglesia, no es fundador de una iglesia, porque él hereda de su abuelo, su abuelo se la pasa a su padre se la pasa a Nazón, y Nazón es supuestamente el apóstol de Cristo, y si no es por medio de Nazón, usted no es salvo. Miren qué cosa esta secta, este culto, estos locos, eh, que les digo una cosa, llegan a 5 millones de adeptos, tienen esta gente. En su culto son parecidos a los pentecostales, no son pentecostales, no los confundan con los pentecostales, pero son parecidos en términos de la algarabía, de las lenguas, del desorden en el culto, ¿verdad? Pues hermano, más o menos esa misma cosa. Entonces, ¿qué es lo que pasa con este individuo? Bueno, este individuo está cumpliendo ahora mismo una condena de 16 años
en Los Ángeles, ¿verdad? Por crimen organizado, trata humana, tráfico sexual, explotación infantil. Básicamente, ¿qué carril es esto? ¿Qué carraízo es esto? Este tipo abusaba, él lo hacía su papá y lo hacía su abuelo de niñas menores de edad, ¿verdad? Las traficaba sexualmente, abusaba de ellas sexualmente, ¿verdad? A cambio de que, a cambio de salvación, a cambio de remesas de parte de arriba, ¿verdad? Que uno no puede ni mencionar la palabra Dios, porque Dios es una cosa maravillosa para que estos basuras de gente lo pongan en sus bocas, pero, pero eso, ¿verdad? Es lo que ellos le plantean a sus víctimas y abusan de ellas. Y entonces este individuo fue procesado originalmente en Los Ángeles, California, y allí está haciendo una condena de 16 años. Entonces, ¿qué ocurre? Este, lo acusan en Nueva York, lo acusan en Nueva York con los mismos delitos, porque como ya está haciendo 16, yo creo que lo que quieren es, no, o sea, este tipo es una amenaza, porque este tipo tiene 5 millones de adeptos, le metiste 16 años de cárcel, todavía mantiene 5 millones de adeptos, su sede principal está en Guadalajara, pero tiene iglesias y templos en 49 países distintos, el charlatán este, y dice que es el apóstol de Jesucristo, este charlatán. Este, así que déjame ver si Yo creo que estamos, déjame ver sí, si estamos en internet, déjame verificar, la gente nos tira, porque dice que you are the host now. Así que déjame ver si estamos, Alexander. Sí, estamos en internet. Estamos en internet, estamos por Facebook. Así que nada, seguimos aquí hasta que terminemos el programa. Pero ¿qué quiero decir con esto, mi gente? Este señor, este, eh, tiene todavía, a pesar de que le dieron esa condena de 16 años en Los Ángeles, tiene 5 millones de adeptos. Hay 5 millones de imbéciles que piensan que este señor es un apóstol de Jesucristo y que si no es por medio de este charlatán, tú no eres salvo. Me van siguiendo. Esta es la situación. los padres, el padre de él y el abuelo también fueron acusados, o sea, llegó a especular, No, o hay prueba de que en efecto también hacía no, lo no. que, El padre, hay evidencias, hay testimonios, hay pruebas, ¿verdad? Pero no hay, nunca fueron procesados. Y ya murieron. Así que eso se salieron con la suya, pero las autoridades no dejaron salir a Nazón con la suya, no lo dejaron salir con la suya, ¿verdad? Entonces, a Nazón sí lo procesan, y en New ¿verdad? York está siendo procesada la mamá de la madre de él Hasta la y mamá de otra le cogieron ahora, porque claro, ahora bajo un de indictment, 80 años. ahora bajo un indictment en Nueva York, por cargo de conspiración de crimen organizado, ese es el primer cargo, tráfico sexual y explotación infantil. Esos mismos cargos por los que se llegó a una transacción en Los Ángeles, que obviamente no escarmentaron porque esos imbéciles siguen ahí, siguiendo a este tipo, ¿verdad? Y entonces, ahora, pues la fiscalía le quiere dar más duro, porque estos delitos tienen una pena mínima de 10 y una máxima de cadena perpetua, ¿verdad? Pues lo que pretende, obviamente, el gobierno federal es una pena que sobrepase los 16 por los que les está cumpliendo y quizás llevarlo a una cadena perpetua, porque quizás sea la única forma de mantener a este monstruo enjaulado como está, porque es un depredador sexual. Este, y la iglesia esa, señores, dicen que los cargos, la luz del mundo, dicen que los cargos son infundados, que son mentirosos y que son calumniosos. Te voy a decir una cosa, estaba hablando fuera del aire con el compañero Alexander y lo digo ahora. La semana pasada yo toqué este tema aquí con la licenciada Francesca Pacheco, que no pudo venir, no pudo estar con nosotros. Este, y yo le había dicho a los que nos estaban escuchando que detecté, y le dije a Francesca cómo era la cosa. Iba con mi esposa por la Avenida de las Américas, saliendo, suponte, Alexander desde Baramaya, pasas por la Avenida de las Américas, ¿verdad? Pasas el McDonald's, pasas el parque,
de pelota, el estadio, ¿verdad? Pasas todo eso, el Departamento de Recreación y Deportes Municipal, y sigues sigues en la Avenida Las Américas hasta el condominio Las Américas y doblas ahí a mano derecha, que está el colegio Santa María Reina, que en la esquina de la Católica, donde está la parroquia Santa María Reina, que ahí mismo está el colegio, ¿Dónde está el car wash? allí, Car pues wash, que más está la abajo de oficina eso, donde está el del licenciado licenciado Quiñones. Quiñones, y que no entre para allá, al licenciado Quiñones, no se meta para allá, pues más abajo de la oficina del licenciado Quiñones, vi una iglesia que se llama La Luz del Mundo. La semana pasada que hablamos de esto aquí, tenían una página en internet de La Luz del Mundo en Ponce. Y son estos mismos charlatanes, son estos mismos. Pues yo no sé si se dieron cuenta del programa o algo, pero eliminaron la página. La página no está, no aparece. Pero la iglesia está allí. Yo pasé el fin de semana, no recuerdo qué día, por la noche, y había culto allí, de esos charlatanes. Este, así que miren cómo se siguen expandiendo este cáncer. Es como el cáncer, es como que es difícil ¿cómo les digo? De radical, no sé, pero siguen operando. Alex, te dejo con tu opinión sobre esta gente de la luz del mundo, de Nazón y sus cuates, que Francisco, pues, qué te puedo decir? Lo mismo que pensaría la gran mayoría, o si no el 99% de las personas que nos están viendo en este programa. Este, eh, y lo penoso de esto es que utilizan la imagen de Dios para salirse con la suya. Y no solamente eso, hay muchas, probablemente sus seguidores tienen una, no sé, aquellos que han montado caballos, que le ponen lo que dicen las gringolas, la que gringola, son unas que no se pueden, que los animales no pueden mirar hacia el lado, solamente hacia el frente, y están cegados siguiendo a ese, ¿cómo es que se autoproclama? El apóstol de Jesucristo, a esta así es, persona, y utilizan el nombre de Dios para mancharlo, y todas las iglesias que sean cristianas, eh, ¿verdad? Es penoso porque ¿qué va a pensar, qué va a pensar la juventud? ¿Qué va a pensar las personas de las iglesias? Porque esta iglesia está llevando un mensaje incorrectamente a nombre de Jesucristo. Utiliza a sus seguidores. No me quiero ni imaginar las cosas que han pasado en México, que es donde sucede, en Guadalajara, donde nace esto. Eh, los niños, las víctimas, las personas que han sido abusadas sexualmente, las personas que han sido eh, eh, en Puerto Rico a cada rato se desaparece un niño. Y no puedo pensar de que una iglesia se preste para eso. Y quizás vamos a darle el beneficio de la duda, Francisco, quizás la persona que estaba en Puerto Rico dirigiendo esa iglesia o esa división o esa sucursal de esa iglesia aquí esa en Puerto Rico. sucursal, sí, sí, sí. Sí, sucursal, quizás quizás no No, yo apoya pienso eso. yo sí pienso que el que la dirige aquí es otro idiota más que tiene a tu servicio un montón de idiotas. Yo no estoy diciendo que ese está metido en esta red asquerosa. Estoy seguro de que no. Pero a mí me parece que los que siguen un imbécil como este son más imbéciles. Son sectas, estimado amigo, que dañan, que no, que tú como persona, tú no creces ahí, tú no comulgas con Dios, no estás en comunión con Dios ni con hermanos. Ahí, esas son cosas asqueantes. Mire, mire, brother, como los testigos de Jehová, esta gente son tan demonias que prefieren que un hijo muera o que un familiar muera antes de aceptar una transfusión de sangre por una interpretación ilógica del Pentateuco. O sea, o sea, mira dónde el fanatismo y la idiotez llega, ¿me entiendes? Gente como esos testigos de Jehová, que son demonios, que tú, si naces en esa secta, este, pues vamos, si naces en esa secta,
y te crías ahí, ni un cumpleaños te celebran. Así que imagínate esto. Yo lo que digo es este tipo de demonios, Alexander, en términos de sectas peligrosas, porque dañan al ser humano, no lo edifican, no, no lo hacen una mejor persona, sino una persona peor. Eh, eh, Personas que se creen distintas, los testigos de Jehová se creen distintos, ellos son los únicos salvos, estos imbéciles de la luz de Dios son igual de imbéciles, porque como ellos están bajo el amparo de Nazón, y Nazón es el apóstol de Dios, y si no es a través de Nazón, No tienen pues no salvación. te salva. Pues así que nosotros no podemos hablar, ¿verdad? Eso, mire, son tan imbéciles que niegan estos cargos y dicen que, mira, si a Jesucristo, que era el Hijo de Dios, lo crucificaron. Lo que pasa es que eso es una mala teología, ¿verdad? Jesucristo vino en un sacrificio expiatorio para salvarnos a todos. No tiene nada que ver con esta imbecilidad que estos plantean, de que como Él, al igual que Jesucristo, tiene que ser procesado injustamente y metido en una cárcel. Este tipo está Francisco, ¿y siendo procesado. perdona que te interrumpa, Ah, qué expresión han realizado las distintas iglesias cristianas y las distintas denominaciones que hay? pues ¿Han que yo sepa, hablado? No, nadie ha expresado nada, nadie ha expresado nada. Obviamente aquí esto es una pelea que está dando el Departamento de Justicia Federal, el FBI, ¿verdad? Con estos charlatanes. Francisco, Este, y usted como abogado defensor, penalista, ¿usted cree que las acusaciones son ciertas? Tú sabes una cosa, ya por estos hechos similares, porque obviamente no estamos ante el mismo círculo de hechos, sino ante hechos similares, ya este individuo fue juzgado, procesado y convicto en California, en el condado de Los Ángeles. Ya este individuo fue convicto allá. Ahora este charlatán, por esos mismos hechos, ¿verdad? Obviamente con distintos perjudicados y con una red distinta, porque ahora como la Corte Federal del Distrito Sur, y el juez, digo, perdón, la fiscal dijo, tenemos muchísima evidencia, tenemos videos, tenemos un montón de pruebas descomunal en contra de este charlatán. Eso fue lo que dijo la fiscal. Así que la fiscalía cuenta con pruebas tendente a demostrar la culpabilidad por estos nuevos cargos más allá de dudas razonables. Entonces sus compinches, como tú dijiste ahorita, su mamá y otros más, están en México, se le va a pedir la extradición formalmente, obviamente por parte del presidente a la presidenta de México para que entonces traer esos charlatanes acá, porque acuérdate que los cuarteles generales de este charlatán están en una ciudad en México. Déjame verificar cuál es. Guadalajara, es Guadalajara, Alexander, que está el templo mayor de este charlatán. La sede, Así la que sede. es la sede de la luz del mundo. Así que eso es lo que tenemos con esto. En Puerto Rico, los federales, al igual que en Nueva York, se movieron la semana pasada mucho, porque radicaron, por ejemplo, el lunes pasado, le radicaron a un viejo enfermo, un tipo de 75 años, de nombre Carlos Manuel Collazo Pérez, de Toa Baja. Lo acusaron porque tenía una colección, Alexander, de material, ¿verdad? Pornográfico sexual infantil, que la fiscalía tildó de espantoso, en términos del gathering, de la colección que este tipo tenía de pornografía infantil, ¿ok? Este, Obviamente, la gente, como plantea la Fiscalía Federal, tiene 75 años, esto es un viejito inocente, esto es un viejito que sería incapaz de cometer esos delitos, pues lo acusaron. También, además de la posesión de todo ese montón de pornografía infantil que cataloga la Fiscalía de espantosa, dice también en el indictment, en la acusación, a nivel federal se le llama indictment, la traducción, ¿verdad?
que en septiembre 15 del 2024, del año pasado, básicamente un año atrás, al día de hoy, este individuo intentó persuadir a una menor de 6 años, Alexander, para que participara en producción de material sexual infantil. O sea, para que tú veas este enfermo. Eh, Están buscando, ¿verdad? Esto tiene una condena, como te decía ahorita, porque este es el mismo delito por el que están procesando a Nazón, entre uno de ellos, ¿verdad? Entre 15 años a cadena perpetua, eh, ¿verdad? Así que, obviamente, se le presume inocente, como siempre el disclaimer que hacen los federales y que hacemos nosotros también, ¿verdad? Francisco, para que las personas que nos están viendo ahora mismo en vivo, Escuchen, eh, háblale sobre la diferencia de la magnitud de las penas en el foro federal versus mira, acá en el estatal en Puerto Rico por delitos similares. en fin, aquí la pena es fuerte también, puede de 50 años, o sea, que es una pena dura, allá es de 15 a cadena perpetua, o sea que, pero aquí es un término fijo. Digo, la pornografía es 15, pero el abuso sexual infantil es de 50, este, ¿verdad? Y como sabemos, aquí acusan inocente y acusan culpable. Nosotros estamos viendo un caso en que hay un inocente este, que se está procesando en Ponce por eso y vamos dirigidos a establecer esa inocencia. No vamos a hablar de nombres aquí ni hablamos de hechos particulares. Bueno, no vamos a ventilar un caso que estamos viendo nosotros aquí, pero de que también hay gente que inocentemente que se procesan, también lo hay, también lo hay. El problema es que si usted, la prueba establece, después de un allanamiento, le encuentran un montón de videos, le encuentran un montón de pornografía infantil en su posesión. Encima de eso hay testigos que declaran que usted intentó persuadir. En el caso de Nazón, el líder religioso usted encuentra testigos que dicen que la violó, ¿verdad? Porque yo me puse a hacer una búsqueda en el fin de semana, como Alexander se puso a hacer una búsqueda en el día de hoy, cuando le pedí de favor que estuviera en este programa en el día de hoy y que espero que esté en los próximos. Este, Me puse a buscar testimonios de muchachas que fueron violadas por Nazón. Encontré testimonios, encontré documentales hechos en México sobre esta situación, Alexander. Este, ¿Verdad? Y cuando tú tienes eso, ya pues es otra cosa, ¿verdad? Porque no es una, ni es dos, ni son tres, son múltiples víctimas de las que hablan. Porque cuando, ¿verdad? Yo no vamos a entrar aquí a discutir circunstancias, ni estrategias, ni cómo se dan los casos, ni unos que, gente que por alguna razón fabrica un caso y fabrica un testimonio vis a vis cuando realmente la prueba, como en este caso, es arrolladora. Porque es como yo digo, mire, en un caso, por ejemplo, de Ángel Pérez, que vamos a hablar ahorita, que era alcalde de Guaynabo, que lo graban entregándole chavos a Oscar Santamaría, Alexander. Pues tú tienes un video en que el testigo en contra del propio acusado es el acusado. Si tú tienes una grabación de un acusado admitiendo la comisión de unos delitos, pues usted tiene en contra suya a sí mismo, porque está grabado, a usted haciendo manifestaciones incriminatorias. Está grabado. Pero no. Esa prueba es abrumadora. Esa prueba, Para ese tiempo había inteligencia artificial. pues yo entiendo que sí, porque digo, en Nazón no hace mucho que está, ¿verdad? Yo no sé desde cuándo empezó la inteligencia artificial, y yo como cuestión de realidad no sé usarla, pero, ¿verdad? Me puse, la primera vez que tuve contacto con esto de la inteligencia artificial fueron unos abogados de Nueva York que usaron ChatGPT para escribir mociones, y el juez, ¿verdad? Encontró que eran una farsa, que esos casos que estaba citando la moción no eran conforme a la jurisprudencia neoyorquina en el derecho contractual, era un caso de contrato. En Puerto Rico escuché un caso de dos abogadas en un tribunal de San Juan en el que un juez, una abogada radica una moción, no sé si era una moción de desestimación o una moción en oposición a desestimación o no sé qué, era una moción dispositiva civil,
y la moción era construida por ChatGPT y la jurisprudencia no existía y están referidas al Tribunal Supremo y será un asunto que verá el Tribunal Supremo, ¿verdad? Este, si existía la inteligencia artificial o no, no sé. ¿Qué pues, se puede hacer con inteligencia artificial o no? Yo no sé tampoco, ¿verdad? Pero no es meramente que tú tengas un video, es que tengas un testigo que dice, eso soy yo teniendo relaciones sexuales con ese individuo que me está violando, ¿verdad? Ahí son como que, son estándares bien distintos, querido hermano, de verdad. Este, Bueno, entonces, Francisco, cuál es la próxima que vamos a discutir? tenemos un caso La en de la gente Humacao. que se quiere, o la gente que No, se no, pero querella. tenemos un caso en Humacao también, de un individuo de 27 años que se llama Jean Robert Ayala de Jesús. Ah, ese es el otro. Eh, se le acusa de transportar a una menor de 13 años con el propósito de involucrarla o tener relaciones sexuales. Miren esto, voy a decir una cosa, un poquito de derecho federal aquí. Puerto Rico es una isla. En Puerto Rico no se fabrican carros. Los carros entran bajo una cosa que se llama, una ficción jurídica que se llama, están dentro del comercio interestatal. Puerto Rico es un territorio de Estados Unidos y está dentro del comercio interestatal. Y los carros llegan por embarcaciones dentro del comercio interestatal norteamericano. Se entran con matrícula, los barcos, matrícula norteamericana. Siendo ello así, cuando usted utiliza un medio de transporte que entra a Puerto Rico o a cualquier estado en el comercio interestatal para llevar a una muchacha menor de edad a un motel y tener relaciones sexuales, no solamente comete un delito estatal de agresión sexual, violación técnica contra un menor de edad, sino que comete este delito a nivel federal de transportar a un menor con el propósito de tener relaciones sexuales ilícitas, porque utilizó un vehículo de transporte que entra a Puerto Rico bajo el comercio interestatal. Y por esa ficción de ley, entonces, usted trae ese delito a, ¿verdad? A la jurisdicción federal, que es la sección 2423 del título 18 del US Code, que es el Código Penal de los Estados Unidos. Y en el título 18, ahí está el Código Penal con todos los delitos federales y está entonces específicamente penalizada esa sección, que es la 2423A, que es precisamente el llevar a una menor, transportarla para tener relaciones sexuales. Y este imbécil, pues, se le presume inocente, pero sabemos que tiene una pena entre 10 años de prisión hasta cadena perpetua, o también, ¿verdad? Por ser un solo acto, las circunstancias que sean, tiene una pena alternativa de probatoria entre 5 años a cadena perpetua en probatoria, libertad supervisada por toda la vida, ¿verdad? Este, y entonces, vamos, en Ponce también radicaron cargos a un individuo de 37 años, porque la semana pasada estuvo muy activa con esto, los federales, ¿ok? Pero a nivel estatal, aquí la Fiscalía de Ponce radicó cargos ahí contra un tipo de nombre Manuel Rivera Natal, de 37 años, que fue acusado también de agresión sexual contra un menor, y le pusieron una fiancita ahí de $400,000. Y entonces vamos al de Mayagüez, Alex. ¿Qué pasó en Mayagüez con los 24 quilates? No, 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 no eran 20. ¿Qué Eran hay? de 14, eran 14 solamente, no eran 24. Ah, no eran 24 quilates, eran No, de son 14 14, quilates. son 14. Ah, Eh, ok. nada, Francisco, Noticel publicó el 22 de septiembre del 2025, ¿verdad? Un- Una noticia. Noticia donde alegadamente un agente de Mayagüez se querella contra un sargento Una gente, una porque mujer policía. porque le decía, el sargento le decía que tenía nalgas de 14 quilates. Ok. Eso, no sé, Francisco, si lo has escuchado, eh, por, por la edad o no sé, por lo menos yo escuché una canción cuando yo era pequeño de de una persona que canta de distintos tipos de música y que se ha ganado varios premios. Ajá. ¿Y Que qué tenía esa dice ese? parte de la nalga del 14 quilates. Ah, sí, Eso esa es quizás es la de algo, sí, Calle 13 lo llegó a decir en una de las canciones de él. Quizás él estaba haciendo alusión a las canciones de Calle 13
Y se le ocurrió decir eso. No sabemos cuál fue realmente. No sabemos. Óyeme, Francisco, es una realidad, porque lo hemos escuchado, que en la policía hay mucho, en el departamento, en la policía, en el negociado, hay muchas querellas de este índole, muchas querellas de este índole. En distintos lugares, en distintas comandancias, en este caso fue Mayagüez, se han escuchado de otras jurisdicciones y de otras áreas, de otras regiones. Eh, es lamentable, ¿verdad? Porque aquí en la noticia no sabía que era hacia una mujer, ¿verdad? Eh, porque no lo, sí, dice, la mujer alegó Y es que una mujer estaba en el policía. lugar cuando escuchaba a su supervisor hacer sonidos por la boca y cada vez que se levantaba decía que tenía algas de 14 quilates. Es triste ¿verdad? Por lo general el negociado de la policía en su gran mayoría está compuesta por hombres, ¿verdad? Así Y es. las mujeres se merecen un respeto, independientemente, ¿verdad? Trabajen, por lo general lo que sale, probablemente sale una sola fémina con un grupo de agentes. Y, y sé, ¿verdad? Son compañeros de nosotros. Ellos trabajan en un lado de la justicia, nosotros trabajamos en el otro lado, pero, pero no se debe permitir este tipo de comentarios desagradables, denigrantes. Bueno, Aunque también, Francisco, esto todo es especulación, esto es una noticia, esto es una querella, esto, ¿verdad? Se tiene que llevar a cabo unos procesos, se tiene que llevar a cabo una investigación, una vista administrativa. Estamos hablando que ante un supervisor, eh, muchas veces son fundadas, muchas cosas son infundadas, muchas veces hay una motivación detrás de unas alegaciones como esta. Lo que no solamente pasa en la Policía de Puerto Rico, puede pasar en cualquier tipo de trabajo. En una empresa privada, lo vimos hace poco, en la empresa privada, sí, con un bueno, amigo de mira, nosotros. sí, sí, no tengo duda de eso, ¿verdad? Y muchas veces no son realidad y muchas veces son realidad. El hostigamiento sexual en esta modalidad, obviamente, tiene dos vertientes. Lo tiene una vertiente criminal y una vertiente civil. Ya nosotros habíamos hablado el año pasado, Torreno Vasco, Francesca y este servidor, de un caso que ocurrió, yo creo que fue en Utuado y salió absuelto, porque tú sabes que esto es un delito menos grave también. El hostigamiento sexual laboral tiende a ser en esta, eh, eh, es un delito. Y vamos, salió absuelto el policía en la vía criminal. En la vía civil no necesariamente tiene que ocurrir lo mismo, en la vía administrativa no necesariamente tiene que ocurrir lo mismo, porque aquí hay tres vías: administrativamente con la policía, civilmente si ella decide demandarlo, y criminalmente porque lo van a investigar criminalmente, no hay duda de eso, ¿verdad? Mira, Francisco, mira, aquí tengo un mensaje de un compañero de nosotros que estimamos Ajá, mucho, licenciado Adán Rivera. Me envió un mensaje, ¿qué dice? me indica el supervisor que es el llamado a implementar la política pública de la agencia en contra del hostigamiento sexual. No, estamos claros, la ley requiere que ella notifique a un supervisor. Eso tendrá que llegar a la autoridad nominadora, que no es nada más y nada menos que el comisionado de la policía, que es el que toma la determinación final. Pero obviamente hay que establecer unas medidas cautelares. Eso en cualquier reglamentación es así. No hay duda, Adán tiene razón y Adán, además de que es un abogado criminalista, también conoce mucho de derecho laboral y sabemos que eso es así. Yo, ¿verdad? Yo dirigí varias fiscalías, nunca tuve situaciones de esa naturaleza, pero habían protocolos de hostigamiento sexual en el Departamento de Justicia que uno tiene que trabajarlo y tiene que tomar adiestramiento sobre esto porque pueden surgir. Y recuerdo que la normativa es esa. Así que, ¿verdad? Entonces, con el tiempo se aclarará y se sabrá quiénes fueron, pero eh, no demos por sentado que en efecto el dicho de las nalgas de 14 quilates se refiera a
una cuestión de hostigamiento sexual, ¿verdad? Nada más. A mí, si hay un caso ahí, Alexander, que me Nos queda estuvo, poco tiempo, ¿verdad? Francisco, nos queda 5 minutos. Nada, te voy a dejar con este caso. Qué quieres discutir? Eh, ¿Cuál de los quiero, casos di- te queda? quiero discutir este caso que fue en Río Piedra de un individuo que sufrió un robo domiciliario en Río Grande, perdón. Esto fue en Río Grande. Esto fue la semana pasada, el jueves. Este señor, a las 2:20 de la madrugada, entran dos individuos, Alexander, a la casa de la víctima. Y entonces, este, meten al cuarto a la víctima, supuestamente a punta de pistola le dicen bébete esta pócima, un líquido que él identifica como amargo, ¿verdad? Hacen el robo domiciliario, pero cuando él despierta, él siente que lo agredieron sexualmente. Este, tú me dirás, ¿cómo van a probar eso de que fue agredido sexualmente? Obviamente habrá que hacer un reiki, habrá que hacer te escucho sobre eso, Alexander. Porque él sintió que lo agredieron Yo, sexualmente. Y ante la yo, sospecha de agresión sexual, hay que transportarlo al hospital, hay que hacer un reiki, ¿verdad? Como víctima de agresión sexual y se sabrá si hubo o no una agresión sexual, ¿verdad? Porque obviamente el problema que tiene el delincuente es que si dejó DNA ahí, pues eso es una manera de identificación. Este, y si este individuo por manos del diablo está en el registro de DNA, pues, pues es cuestión de buscar un match. Te escucho, Alexander, sobre eso. Francisco, la realidad es que cómo lo van a probar, desconozco, ¿verdad? Hay muchas personas que son legos que nos están viendo, que desconocen, ¿verdad? Pero lo cierto es que quien tiene el peso de la prueba es el Ministerio Público. Eh, lo sedaron aparentemente y cuando se levantó se percató es que hay, no sé, un problema de identificación que no sea prueba científica para probar el caso más allá de duda razonable en una etapa posterior. Yo, a mí estos tipos de casos a mí no me gusta ni comentarlo, son casos delicadísimos, no, lo único que puedo manifestar es que si en efecto lo hizo, que le caiga todo el peso de la ley. Por lo menos nosotros, como abogados defensores en esta oficina, este, tenemos una tarea bastante delicada a la hora de opinar o evaluar un caso donde se están imputando unos delitos de esta naturaleza. Porque sabemos que han habido ocasiones en que no se configura, no se realizó, no se llevó a cabo tal acto y hubo una motivación para llegar a esas acusaciones. Eh, y es bien difícil también identificar ¿verdad? Francisco tiene su criterio, yo tengo mi criterio, nuestro otro socio también tiene su criterio, eh, para saber si una persona está diciendo la verdad o no. Para esto están diferentes tipos de defensa, está la prueba de coartada, eh, pero la realidad, Francisco, entrar en detalle sobre eso, le cedo el turno a usted para que entre en detalle. Si no, la investigación no hay otra manera de hacerlo que no sea una identificación. Si quedó DNA, es por DNA, pero DNA, no hay otra sí. manera. No hay otra manera. Y hacer una investigación para llegar a eso. Pero vamos, no voy a entrar a hablar de técnicas investigativas de estos delitos. Es una cosa complicada y no es el propósito de este programa, sino informar lo que hay. Así que yo creo que hemos cubierto todos los temas que teníamos para hoy. Agradecemos la sintonía de todos los que nos están viendo, los que nos van a escuchar y los que eventualmente nos escucharán por YouTube y las otras plataformas por las cuales Adaísa transmite este programa. Así que agradecido de ustedes, agradecido de ti, Alexander, y nada, nos vemos la semana que viene y
y en Francisco, contratiempo, para mí es un honor siempre compartir contigo, escucharte. Eres mi amigo. Es un honor decir que eres mi amigo, socio. así es, hermano, así Saludos es. a Dayitza y que se repita. Sí, te espero. La semana que viene tienes un compromiso con nosotros. Así que nada, nos despedimos y será hasta la próxima semana, si así el creador lo permite.